Buenos días, buenos días. Qué gusto ver a todos aquí hoy. Sé, Doc, o quizá ustedes sepan que Doc pidió a alguien que lo cubriera, así que ¿alguna vez te sientes incapaz de hacer algo? Voy a intentar cubrir a Doc esta mañana si hace falta. Tuvieron una gran semana en el campamento, aunque él dijo, que fue muy bien tuvo una gran semana. Y le dije a Doc esta mañana, Doc, estudié todo el día de ayer y anoche no tenía ni idea de lo que iba a decir esta mañana. Bueno, aquí va, así es como empieza, con calma. Poseo mi Biblia y poseo mi cuaderno. Bien, no dispongo de suficiente material para llenar siquiera un cuaderno entero. Tengo un par de páginas, pero si traen sus Biblias, vamos a ir hacia varios pasajes esta mañana. Un, Supongo que el pasaje central de nuestra exposición estará en 1 Timoteo 2:5, pero antes de leerlo, he titulado esta lección La importancia de un nombre. Unas cuantas cosas. El año pasado trabajé para un señor que se ganaba la vida cultivando la tierra. Ya se retiró, pero dirigía una operación agrícola de buen tamaño en el condado Logan y también algo en el condado Simpson, creo. Pero, en realidad, él manejó una granja para mis abuelos allá por los años 90 y me dijo que cuando empezó a dedicarse a la agricultura, tuvo que pedir dinero prestado. ¿Alguna vez alguien tuvo que hacer eso, pedir dinero prestado? Pero él tuvo que pedir dinero prestado y él tomó dinero prestado a nombre de su padre. Su padre tenía un buen nombre y, así fue como él tomó dinero prestado. Piensas en la importancia de un nombre y él tomó el dinero prestado y obviamente lo pagó. Se convirtió en un exitoso terrateniente y agricultor. Oh, pero hay importancia en un nombre. Nosotros como padres nos hemos tomado el tiempo para pensar en cómo nombramos a nuestros hijos. Hay importancia en un nombre. Vamos a mirar que cómo se describe al Señor en la Biblia. Hay muchas palabras y frases que describen a nuestro Padre Celestial y también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a ver esto mismo con calma y atención en esta mañana. Pero antes de leer ese pasaje de 1 Timoteo, pues, por favor, Proverbios 22:1 dice, un buen nombre es mejor que las grandes riquezas, y además dice que el favor amoroso es mejor que la plata y el oro. Si tienes un nombre honrado y de buena reputación, vale más que las grandes riquezas. ¿No te parece que eso es verdaderamente maravilloso? Eso es maravilloso. Pero de hecho, y así, mucho más que nuestros nombres, o como en la persona de la que os estaba contando, el nombre de papá es en realidad el nombre de Cristo, el nombre que está por encima de todos los nombres que existen. Una palabra que describe de forma clara y fiel a nuestro Señor proviene de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y siento que esto resulta de suma importancia para nuestra relación diaria, constante y profunda con el Señor. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios, un mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es Jesucristo. ¿Así? ¿Qué significa ser un mediador en este sentido hoy en día? ¿Qué hice? Busqué esa definición ayer mismo, de verdad. Ayer, de hecho, logré avanzar algo mientras continuaba estudiando. Como ya dije, no tenía idea cuando me acosté anoche. Pero, ¿cómo se entiende mediar? ¿O cuál es la forma en que Jesús intercede entre Dios y los hombres? ¿Cómo intercede ya Él entre Dios y nosotros también? Mediar significa, en su sentido más básico, traer la paz entre dos partes. Entonces, ¿crees tú acaso que Jesús trae paz entre nosotros y nuestro Padre en el cielo? Lo hace, por supuesto. Veamos con atención el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a tener también unos cuantos versículos para mirar y yo
Yo voy pasando por mi Biblia bastante lento, así que ojalá les dé a todos un poco de tiempo para llegar allí también. Ustedes quizá podrían todavía llegar allá mucho más rápido que yo, pero Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús habló a sus discípulos y les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y con ello, todos nosotros aprendemos a vivir confiando en esa paz que proviene de Jesús y que en verdad ya habita en cada uno de nuestros corazones. Es en realidad la paz que nos sostiene. ¿Quién alguna vez se ha puesto nervioso por algo o se ha sentido ansioso por eso mismo? No tenemos por qué estar así cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Tenemos paz en Cristo. Él nos da paz. Morgan, Él. Quise decir esto justamente cuando subí aquí por primera vez, pero muchísimas gracias, Tony. Muchas gracias, Danny Bruce. Muchas gracias, Morgan. Muchas gracias, Mark. A todos por dirigir con esmero nuestro servicio esta hermosa mañana. Pero ese último verso de esa canción tiene puesta la señal de alto roja y cuando me preparo para subir aquí, es como si tu corazón empezara a latir más rápido y pensar en lo que vas a decir, y es como esa luz roja, ya sabes, cuando saltaron de los aviones. Y recuerdo, con claridad, saltar desde la torre de Rappel y saltar desde un clavado alto hasta la piscina de allí, en la isla Parris. Pero cuando llega tu turno de ir, tienes que ir, ya sabes. Eso, y además, ese fue mi turno para ir en aquel momento. Cuando esa luz roja estaba allá arriba, visible, sin duda Jesús nos da paz verdadera en nuestros corazones. No se turbe vuestro corazón. En esa misma función, Él actúa como mediador. Un mediador, a su vez, también se encarga de dirimir disputas entre las partes. Él se encarga de dirimir disputas y, además, las reconcilia. ¿Sobre qué asunto exactamente necesitamos que se resuelva esa disputa? ¿Qué hicimos mal, Bueno, lo hicimos todo mal. Pusimos al Señor en la cruz. Nosotros pecamos, Cada hombre ha pecado y ha caído corto de la gloria de Dios. Así que necesitamos que esa disputa se resuelva, ¿verdad? Necesitamos esa reconciliación. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, ahora a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Ahora todas las cosas proceden de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no les imputó sus pecados, y de este modo nos ha confiado la palabra de la reconciliación. De modo que entendemos en efecto que Dios estaba reconciliándonos a nosotros y hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Así que eso es justamente esa mediación, ese mediador. Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres. Además, mediar significa influir en un resultado o transmitir un mensaje de forma clara. ¿Transmitió Cristo un mensaje? Diría que sí, sin lugar a dudas. Tampoco fue en ocasiones siempre el mensaje que la gente quería escuchar, ¿verdad? Y tampoco lo es. Tampoco es el mensaje que la gente quiere escuchar, sino corazones verdaderos y llenos de amor, y corazones que se dan cuenta de que necesitan mucho más de lo que este mundo ofrece. Siguen creyendo y obedecen. Gira conmigo en la Biblia hasta Juan 14. Muchos sabemos este verso de memoria, lo oímos mucho en funerales. ¿Por qué es eso exactamente? Ya sabes a cuál versículo me estoy refiriendo, el de Juan 14:6.
Jesús le habló, diciéndole, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es una afirmación tan extremadamente poderosa que resuena en muchos corazones de este mundo. Es de hecho una afirmación realmente poderosa que muchas personas en este mundo ya no quieren creer. Pero como cristianos lo creemos con plena convicción y fe. Lo creemos y por ello sentimos la necesidad de compartirlo con otros. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Así que Él envió un mensaje. Hay algo más que Cristo hace cuando ejerce su mediación entre Dios y la humanidad. Ya lo ha hecho, pero fundó su iglesia, la cual nosotros formamos parte de ella. En Hechos 16:16, Pedro proclamó y confesó con claridad cuando Cristo le formuló la pregunta, ¿quién dices que soy? Él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y luego, a partir de eso, esa solemne confesión, Jesús les dijo a Pedro y a sus otros discípulos, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Ya bien sabes, yo dije cuando empezamos por primera vez, ¿cuál es la verdadera y duradera importancia de un nombre? Existe una enorme importancia en un nombre, no podemos negar eso. Jesús construyó su iglesia y Él puede incorporarnos a su iglesia. Él puede, sin lugar a dudas, añadirte a su hermosa y santa iglesia en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y luego, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, el Señor añadía a la iglesia diariamente a los que estaban siendo salvos. Así que podemos tomar seguridad y, de hecho, podemos estar completamente seguros de que si el Señor nos añade a su iglesia, estamos, sin duda alguna, en el lugar correcto. Yo no quiero ser añadido por un hombre. Ahora Mario está sacudiendo la cabeza. Él tampoco. No quiero ser añadido por un hombre. Quiero ser añadido a la iglesia del Señor por el Señor. Y Él nos dice cómo hacerlo. Solía trabajar como mecánico a tiempo completo. Sé que aquí hay mecánicos, Jeremy y Doug. Herramientas Snap-on, la mejor herramienta jamás construida, la mejor herramienta jamás hecha, garantía de por vida, hechas en Estados Unidos. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Pero son caros, aunque duran. Y he roto unos cuantos, pero ellos te dan uno nuevo. Y hay algo en el nombre. Recuerdo que el hombre de Snap-on venía al taller cada semana y ya sabes, quería comprar algunas herramientas Snap-on para mi taller. El tipo, el mecánico a quien admiraba, tenía más de 30 años en ese entonces. Yo era adolescente y, tenía una gran caja de herramientas Snap-on. Y yo quería herramientas Snap-on, sí. Así que abrí una cuenta con Snap-on y gasté mucho dinero con ellos. Pero conseguí herramientas que durarán mucho tiempo. Hay algo en el nombre, y no es solo el nombre. Hay algo detrás del nombre realmente. Algo que significa algo hace que ese nombre signifique algo. Acompáñame ya, por favor, a la cita de Hechos 4:10. En Hechos 4:10, que se haga saber a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está ante vosotros entero. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros, los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular.
Y no hay salvación en ningún otro nombre, pues no hay nombre alguno bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvados. Diría yo con la máxima claridad que eso es, sin lugar a dudas, de una importancia muy decisiva para cada uno de nosotros, para cada persona que vive en este mundo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. ¿Cuántas religiones distintas hay en el mundo? ¿Cuántas personas quieren decir, ya sabes, puedo llegar al cielo de esta forma? ¿Podré realmente llegar al cielo por esa vía? La Sagrada Escritura me dice claramente que no. La Sagrada Escritura me afirma que no hay otro nombre y que no existe ningún camino distinto al que pasa por el Padre y que pasa a través de Jesucristo para poder llegar a nuestro Padre Celestial. ¿La gente realmente lo cree ahora? Espero que sí, de verdad. Espero que cada vez más gente esté creyendo eso. Ya, podemos ayudar a que más personas lleguen a creer eso. Tenemos que creerlo nosotros mismos, con total convicción. Tenemos que creer que Jesús es el único camino para poder llegar aún al Padre. Mientras pensamos en los nombres y cuán realmente importantes son, volvamos al Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos ver a Jesús mediando por nosotros entre Dios y nosotros mismos en el Antiguo Testamento? Hay muchos pasajes, de hecho, y no contamos con tiempo suficiente. Como ya dije, no tengo un cuaderno lleno, solo tengo una página y ni siquiera la he volteado todavía. Pero, volvamos la mirada hacia Abraham, aquel patriarca de la fe. ¿Qué relación tenía realmente con Jesús? ¿Qué relación hay entre Abraham y Jesús? ¿Y de qué manera se relacionan entre sí dentro del plan de Dios? ¿Cómo mediaba Jesús por medio de la figura de Abraham? Pues bien, al reflexionar con calma y atención sobre Jesús como nuestro mediador, como nuestro Salvador y a la vez como nuestro Señor, hay otro nombre con el que se describe a Dios y ese nombre fue descrito por Abraham como Jehová Jireh. Todo esto para entender mejor la relación entre Cristo y la fe de Abraham y para reconocer cuán fiel es Dios a sus promesas. Y su fidelidad permanece. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Cuando Abraham estaba obedeciendo a Dios y se acercaba para sacrificar a su único y amado hijo Isaac, y él fue fiel en aquella obediencia, Dios lo detuvo para demostrar su misericordia y su poder. Y entonces apareció un carnero que Dios proveyó para el sacrificio en aquella ocasión y en ese momento. Abraham dijo con plena fe, Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Ven ustedes algo acaso, alguna semejanza en el cordero que Dios nos ha provisto? Hoy ya sobre Jesús. Por medio de la descendencia que procede de Abraham, Dios ha prometido la salvación que se recibe a través de Jesucristo. En Génesis 22:18, Dios habló a Abraham. Jehová Jireh habló también a Abraham. En tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y vamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Qué significa eso? En la simiente de Abraham todas las naciones del mundo. Y en tu simiente serán benditas, tal como dice Gálatas 3:16, todas las naciones de la tierra, y para siempre. Ahora a Abraham y a su simiente se hicieron las promesas, que se cumplieron en su descendencia y se propagan a través de la historia de la salvación. No dice, y a las semillas, como de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo, el Salvador. Jesús está interviniendo como mediador en el Antiguo Testamento entre Dios y nosotros allí mismo durante la época de Abraham para señalar la cercanía de Dios a su pueblo. Abraham también conocía al Señor por el nombre de Jehová Olam, y eso significa que ese Señor es el Dios eterno, el Dios que no tiene fin. En resumen, Dios es eterno, sin fin, fiel a su pueblo a lo largo de la historia. Y
En efecto, vamos a llegar a ese tema aquí mismo dentro de un minuto y también, pero creo que es muy importante mencionar aquí que cuando Jesús o cuando Abraham reconoció a Jehová Olam, el Dios de la eternidad omnipresente, plantó un árbol. ¿Quién ha plantado un árbol alguna vez, verdad? Sí, claro. Que a veces cuando plantamos árboles, los plantamos en memoria de alguien, ¿cierto? Hemos tenido, por ejemplo, amigos que antes nos han dado árboles cuando perdemos a un ser querido. Y plantamos ese árbol, tal vez, y ese árbol va a estar presente mucho más tiempo de lo que nosotros estaremos. Y no puedo recordar el lugar, pero en algún lugar en el que he estado, había un árbol que supuestamente fue plantado por George Washington. Así que ha estado allí durante mucho tiempo, aunque existen árboles que son más antiguos que ese, ¿sabes? Pero esos árboles están plantados, o mejor dicho, este árbol de aquí mismo que Abraham plantó en Beersheba era un tamarisco y creo que otras traducciones lo llaman un roble. Y él lo plantó allí para recordar que el Señor es el Dios eterno. Así que observamos a Abraham y cómo Jesús mediaba por medio de Abraham. Y ahora vamos a observar a Moisés. ¿Recuerdan a qué nombre llamó Moisés al Señor cuando se estaba preparando para ir ante los hijos de Israel y sacar de la esclavitud de Egipto a ese pueblo? Se le preguntó, o él preguntó al Señor, Señor, ¿a quién debo decirles que me envía? Vámonos a Éxodo 3. Entonces Moisés habló con Dios y le dijo, en verdad, cuando yo llegue ante los hijos de Israel y les anuncie que el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Dios habló a Moisés y dijo, Yo soy el que soy. Y él afirmó, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Dios existe por su propio poder. Yo soy el que soy. Ese fue quien envió a Moisés. Ese fue el Dios de Abraham. Ese fue el Dios de Moisés. Hay una gran importancia en un nombre. Cuando oyeron aquello, supieron muy bien con claridad quién era yo. Vamos a ver. Además de eso, Jesús se refirió a sí mismo empleando la expresión exacta y de forma clara, yo soy, en el pasaje de Juan 8, versículo 58. Vamos allá, ahora ya. Juan 8, 58. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesús anunció ante la inmensa multitud que su existencia es eterna y que su ser no tiene fin alguno para siempre. Además declaró su divinidad cuando afirmó, contundente y solemne, yo soy. Dijo Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. Eso es Jesús. Hay una gran y notable importancia en un nombre sagrado también. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él media entre nosotros hoy y siempre. Es muy importante siempre en el tiempo exacto en que oramos, que oremos en el nombre de Jesús. Si Él es mediador ante Dios, ¿de qué otra forma podría Dios realmente oírnos y responder si no es solo a través de Jesús? Él media por nosotros.
Jesús, por otra parte, además en este pasaje bíblico de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesús afirmó, o bien afirmó el propio escritor hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él tiene un nombre sobre todos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Es de suma importancia que, de manera clara y abierta, confesemos ante los demás el santo y bendito nombre de Jesús. Solamente realmente hemos arañado la superficie de Jesús y de los nombres de Jesús, y además hemos empezado a vislumbrar, con humildad y fe, la deidad y la manera en que Él ha mediado entre Dios y los hombres. Pero mucha gente no quiere escuchar eso realmente. Mucha gente no quiere escuchar eso de que solo hay un Señor hoy en día, solo hay una iglesia ya. Pero necesitamos, de verdad necesitamos compartir eso con ellos. Debemos ser valientes como lo fueron Pablo y Pedro y todos los discípulos. Y los apóstoles fueron valientes al compartir ese mensaje aún. Ya sabes, ese mensaje muy importante para nuestra vida está abierto para nosotros hoy. Esa invitación está abierta para ti, ahora mismo, ya mismo. ¿Has estado pensando quizá aún en convertirte en cristiano? ¿Ya? ¿Has estado pensando en ponerte ese nombre de cristiano y vivir con esa identidad cristiana? No, no se trata de una mera denominación, sino de ser cristiano, obedeciendo ese ejemplo que se nos da en el Nuevo Testamento. ¿Qué debo hacer para poder ser salvo? Ya sabes, la confesión es parte de eso. La confesión es parte de eso. Vamos a confesar a Jesús, ya sea voluntariamente o a la fuerza algún día. Todos lo harán, tarde o temprano. Todos se inclinarán. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Pero quiero hacerlo voluntariamente ahora mismo. Quiero hacerlo porque el Señor nos creó. Él nos creó a su imagen para estar con Él por toda la eternidad, y Él nos ama y vino y dio su vida en la cruz por nosotros. Su iglesia no es solo, no se trata de hojear una guía telefónica para hallar una iglesia, o ni siquiera existen guías telefónicas ahorita. Él compró para sí la iglesia que le pertenece sin pedir ayuda alguna. Él la compró con su propia sangre. Dios, por su parte, realmente compró la iglesia con su propia sangre. Eso está en Hechos 20:28. Puedes llevar contigo el nombre de Cristo al creer que Él es verdaderamente el Hijo del Dios viviente, arrepentirte de todos tus pecados y ser sepultado con Él en el bautismo para la remisión de los pecados y vivir fielmente hasta la muerte, tal como se lee en Apocalipsis 2:10. Si la invitación te aplica esta mañana, tienes la oportunidad ahora mismo. Si quieres reunirte después de los servicios y estudiar juntos, o llamar a alguno de los ancianos, de los diáconos o de los ministros, nos encantaría estudiar contigo, nos encantaría orar contigo. Ven a guiarnos en un salmo, Morgan.